¿Verdad que sí se ve? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, empecemos entonces. Y ya habíamos hablado y hemos estado conociendo los diferentes tipos de sistemas de agua potable, ¿verdad? Habíamos dicho que existían sistemas de tipo gravedad y por bombeo que estaban en función de qué es lo que, en función de la relación que existía entre la fuente y entre la ubicación de la población beneficiaria, ¿cierto? Y también en la relación que existe entre el tipo de fuente y la calidad del agua con la que se dispone. Bueno, eh, ahora, ¿por qué aprendemos esto? ¿Por qué identificamos los componentes y por qué identificamos cuáles son las ventajas y debilidades de cada uno de estos sistemas? La respuesta es ¿por qué? La respuesta es porque tenemos que aprender a operar y mantener los diversos tipos de sistema de agua potable. Entonces, los, la operación y mantenimiento radica en la complejidad en la cual tienen cada uno de estos sistemas. Como ya hemos visto, es mucho más fácil operar un sistema de gravedad sin tratamiento, a diferencia de, por ejemplo, un sistema de bombeo con tratamiento, ¿no? O un sistema de gravedad con tratamiento, pero de tipo filtración rápida, por ejemplo. Hay variaciones que nos van a, que nos van a ayudar a comprender o van a tener diferentes grados de complejidad, ¿sí? Entonces vamos con la operación y mantenimiento de los diversos tipos de SAP. Cuando hablamos de un sistema de gravedad por tratamiento, en realidad la única operación compleja es el tema del control de válvulas, tanto en la línea de conducción como en la red de distribución, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a una escasez de agua, debemos de cuidarnos en la distribución del agua en cada uno de los sectores. Ya habíamos visto en la identificación de este tipo de sistemas, en general, de redes de distribución, que podríamos tener sectores, los cuales siempre van acompañados de un ingreso o una válvula de entrada y una válvula de purga. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gravedad sin tratamiento, hablamos de que en captación la operación es básicamente verificar que la válvula de salida siempre se encuentre abierta y la válvula de desagüe se encuentre cerrada para que la captación opere adecuadamente. En cuanto al mantenimiento, hablábamos de que siempre es importante que el entorno del sistema de agua esté limpio de herbazales, de pastizales o de malezas. Lo ideal es que no tenga un entorno lleno de hierbas, ¿no? O de materia de plantas o de plantas herbáceas. ¿Por qué? Porque de todas maneras va a atrapar o va a atraer a diferentes animales, además de que la filtración en esa zona va a ser mucho mayor. Entonces no queremos que eso suceda. Lo que debería estar es una zona limpia que nos permita tener adecuadamente las zanjas, por ejemplo. Otro mantenimiento en cuanto a la captación es abrir la tapa sanitaria de la cámara de recolección y la caja de válvulas. Además, cerrar la salida, cerrar la válvula de salida cuando se va a hacer una limpieza, ¿cierto? Esto es para limpiezas. A ver, vamos a tratar de identificar esto. Ya. Si nosotros nos damos cuenta en esta válvula, esta es una válvula, ¿de qué tipo? ¿Es una válvula de compuerta o una válvula tipo globo? Por la forma en la que tenemos, esta es una válvula de compuerta, ¿cierto? Eso quiere decir que a medida que nosotros giramos, lo que va a pasar es de que se va cerrando la válvula, ¿correcto? Entonces, el gran problema que tienen este tipo de válvulas es que uno normalmente eh, a veces se olvida para dónde está abierto y para dónde está cerrado, y más cuando no se coloca la válvula en el sentido correcto. Entonces,
Lo que se recomienda es el cambiar por una válvula de globo. Las válvulas que tienen solamente un, ¿cómo decirlo? Es como un indicador rojo que solo giras a un lado y a otro lado. Es como un palito, ¿cierto? No tiene una forma circular. Eso es mucho más fácil. Ahora, cuando hablamos del mantenimiento en este tipo de sistemas, hablamos, como decíamos, de la limpieza y desinfección, ¿cierto? Entonces, para lo que son actividades de limpieza y desinfección, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero hay que hacer la limpieza de la válvula, de la cámara húmeda. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que limpiamos, ni modo vamos a dejar que ingrese eh, por la línea de conducción. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos la válvula de salida, abrimos la válvula de purga y trabajamos, ¿no? Limpiamos, frotamos, luego aplicamos detergente, por ejemplo, y finalmente podemos aplicar cloro para la desinfección. Cada mes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre verificar las válvulas. Hay que girar suavemente y si es necesario aceitar, hay que colocar aceites o grasas, ¿no? Lubricantes. También hay que limpiar la zona aledaña a la captación. Esos pastos que hemos estado viendo, esos deberían ser limpiados cada mes. Ahora, cada 3 meses verificamos el sello de protección, resanamos si fuera necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 3 meses la tapa del sistema de la captación tiene que ser verificada, porque como es un concreto pobre, se puede agrietar y pueden ingresar contaminantes a través de esas grietas, ¿cierto? También cada 3 meses engrasamos las tuercas, tornillos, etc. Cada 6 meses, acá dice que limpiamos y desinfectamos. Esto, por ejemplo, no es tan cierto, ¿no? Ya con ustedes mismos hemos estado conversando y no necesariamente la limpieza y desinfección es cada 6 meses. Esto, pongámosle así, ¿no? Pues, esto no necesariamente es así. Esto depende de cada tipo de sistema, ¿correcto? Además, otra vez cada 6 meses verificamos el sello de protección y resanamos si fuera necesario. Aceitamos y engrasamos, ¿correcto? Cada año hay que volver a verificar el sello y también ver la zanja de coronación. Resanamos las estructuras y cerco perimétrico, si es que es necesario, y pintamos las estructuras con pintura esmalte y las tapas metálicas con pintura anticorrosiva. Vamos a ver una imagen acá. A ver, un momento. En este tipo de actividad, esto, un momento, no quiero que se me olvide en qué diapositiva estamos. Esta es la 92. Nosotros habíamos estado viendo varios tipos de captaciones. Entonces, perdón, no, esto no es. Necesitamos una vista en perfil de una captación. Acá. Vamos a abrir esto. Ya, sí se ve, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos acá? Lo que nos está diciendo que es básicamente que, por ejemplo, para labores de limpieza y desinfección, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y hemos identificado que la válvula de salida es esta de acá, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la limpieza, únicamente nos vamos a dedicar a limpiar la cámara húmeda. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Como no queremos que la espuma o la lavaza o etcétera ingrese a nuestra tubería de salida, entonces la clausuramos. ¿Cómo? Cerrando la llave. Una vez que nosotros cerramos la llave, obviamente acá siempre va a estar saliendo el agua por los llorones, ¿cierto? Porque acá no tienes una llave, pues es agua natural, está en constante abastecimiento, digámoslo así. Entonces, como esto se va a ir llenando, se va a ir llenando, una vez que tú cierras, ¿qué va a pasar? Esto va a empezar a querer rebalsar y el agua va a entrar por el cono, ¿no? ¿Qué cosa pero pasa con el cono? El cono es un accesorio que se puede desmontar. Entonces sacas el cono y solamente te quedas con la tubería de limpia. Eso quiere decir que vas a tener un sistema donde no va a haber agua, pero sí vas a tener constante, no va a haber agua que se acumula, pero sí vas a tener agua en constante ingreso.
¿Qué hay que hacer acá? Entonces hay que frotar y luego hay que desinfectar. Ese es el mantenimiento principal de este tipo de actividades. Lo otro que nos estaba hablando es referente a esto de acá. Esto que hemos dicho que es, esto es la cobertura del prefiltro respecto a la parte externa, ¿cierto? Este tipo de coberturas dijimos que es de concreto pobre. Entonces, ¿qué pasa? Como es de concreto pobre, llega un momento en el que se raja, pues, ¿no? Se raja. ¿Y qué va a pasar si se raja? Cuando entra la lluvia, se va a meter y todo el agua sucia que ha sacado en la escorrentía va a ingresar al final en el sello de la fuente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que resanar, principalmente resanar. Luego, todo el entorno en el cual normalmente crecen hierbitas, ¿no? Por acá normalmente crecen plantas. Todo esto se tiene que limpiar. ¿Por qué limpiamos? Como les decía, para evitar que se llene de animales, ¿no? De que haya una atracción de los animales. Listo. ¿Qué más nos está diciendo? Que cada 3 meses tenemos que limpiar, tenemos que engrasar la caja de válvulas, perdón. Tenemos que engrasar la caja de válvulas, limpiar, engrasar. Y también tenemos que engrasar las tapas sanitarias que tienen acá, los conectores, ¿verdad? Y lo mismo en la tapa sanitaria de acá. Esa es una actividad normal que deberíamos hacer como parte de las labores de mantenimiento preventivo. ¿Sí? Ahora, volviendo a lo mismo. Listo. Entonces hacemos esto. ¿Ya? Ahora, es importante también la determinación de las actividades porque la vamos a poder incluir en el POA, ¿cierto? Entonces, por eso, mínimo, estamos hablando de una pintura al año, estamos hablando de 4 desinfecciones y de 4 limpiezas y 12 limpiezas alrededor de la captación, ¿correcto? Y también hay que cuidar el sello de protección. No nos olvidemos del sello de protección y tampoco de la zanja de coronación, porque estos son muy importantes para todo lo que vamos a hacer más adelante, ¿cierto? Entonces, si nosotros no protegemos esos dos componentes, no vamos a proteger la calidad del agua, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de la línea de conducción, siempre hay que inspeccionar. El mejor mantenimiento es inspeccionar la línea de conducción y las válvulas de las rompepresiones. Hay que ver si están funcionando o no. Además, hay que hacer funcionar las válvulas de purga y las válvulas de aire. Entonces, siempre hay que ir y abrir la válvula de aire al menos una vez al mes. Si hablamos de desinfección, como actividad un poco más grande de mantenimiento, la desinfección debería ser de forma trimestral o de forma semestral en función de qué tan complejo o qué tan húmedo es el ambiente. Porque si el ambiente está más húmedo, de todas maneras, el ingreso de microorganismos por la captación va a ser mucho mayor. ¿Sí? Además, cada año hay que resanar desperfectos en las cámaras rompepresiones, pintar las tapas metálicas, también hay que engrasar las tapas, en las partes de las tapas que sean necesarias de hacerlo. ¿Sí? Como decíamos, para su operación hay que ver el funcionamiento de las válvulas y de las cámaras rompepresiones. Válvulas en cámaras rompepresiones principalmente. Y para el mantenimiento hay que verificarnos que no existan fugas ni atoros en la línea, ¿verdad? Y por eso es que también tenemos que ver que cuando cuando se presenta una ruptura de tuberías o cuando se presenta algún tipo de emergencia, se tiene que actuar de inmediato, porque es un servicio importante, pues no podemos estar sin agua. Ahora, cuando hablamos del reservorio, la operación y mantenimiento, la operación del reservorio es básicamente el juego de válvulas.
¿cierto? Ver cuál es la válvula de ingreso, la de salida, la de bypass y la válvula de purga, ¿correcto? Entonces, es básicamente el uso de las válvulas de forma diaria para que pueda funcionar correctamente, para que no se vuelva duro, ¿cierto? Ahora, también hay que hacer funcionar las válvulas que no usamos constantemente, por ejemplo, la válvula bypass. Y obviamente, al igual que en los otros componentes, se tienen que quitar toda maleza, toda hierba que crezca a su alrededor. Principalmente eso, también pintarlo es importante. Entonces, dentro de la infraestructura, su mantenimiento es bastante sencillo, si se dan cuenta. Uno, la operación es más sencilla, es básicamente jugar con válvulas. El mantenimiento es la limpieza y desinfección, que sí es un poco pesado, pero no es que sea una actividad que sea altamente sofisticada, ¿no? Solamente hay que tener más criterios. Ahora, también hemos podido identificar que por lo menos una vez al año se deberían pintar las estructuras. Ahora, en redes de distribución de este tipo de sistemas es igual, pues en realidad hay que ver si en redes de distribución existe una rompepresión tipo 7, ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Una cámara rompepresión CRP tipo 7. Entonces, si es esto, sí, ¿no? Cada uno tiene que tener cuidado en la operación de la red de distribución, porque hay que ver si está funcionando, si no está funcionando. Lo mismo con eh, que si la boya existe o no existe. También debemos de cuidar las válvulas de aire y las válvulas de lodos, ¿verdad? Las válvulas de purga. En cuanto al mantenimiento, como hablábamos, el mantenimiento es igual. Es pintado de tapas, es engrasado de los contactos de las tapas, es básicamente la limpieza y mantenimiento alrededor, el mantenimiento del cerco, el mantenimiento de las válvulas eh, y el pintado en general de toda la fachada. Es básicamente eso, si se dan cuenta, no es nada complicado, ¿no? Lo mismo en las válvulas de control, ¿verdad? Ya hemos visto, su funcionamiento es hacer operar, básicamente. Y luego la limpieza o las actividades de mantenimiento es lo mismo, cambiar las tapas, aceitar, echar lubricantes, etcétera. Es básicamente igual, no hay mayor complejidad. En cambio, en cuanto a las conexiones domiciliarias, la operación es verificar que ingrese la suficiente cantidad de agua a la vivienda. O sea, hay que verificar si hay válvulas, no hay válvulas, si la tubería está rota, etcétera. Pero el mantenimiento ya es de cada uno de los dueños dentro de la vivienda y la conexión sí es por parte del operador, ¿verdad? De la HAS o por el administrador del servicio. Em, Siempre hay que limpiar los inodoros, lavamanos, bateas, duchas, etcétera, para evitar de que se deterioren y también para evitar contaminarnos, porque en ese lavamano, pues, ese lavamano está bastante cerca del servicio higiénico y se puede contaminar. Lo mismo, cada 3 meses revisamos y limpiamos la caja de válvula, inspeccionamos el funcionamiento del sistema de drenaje, que es importante. Cada 6 meses inspeccionamos el funcionamiento del sistema de drenaje, también de las válvulas, tanto que se puedan encontrar. Y cada año lo ideal es cambiar el grifo que presenta fugas. Ahora, cuando hablamos de plantas de gravedad con tratamiento, ya las acciones de operación y mantenimiento cambian un poco porque nosotros sabemos que la fuente es distinta. Entonces, la fuente, como entra agua superficial y es agua que no necesariamente está limpia, ¿qué va a pasar? El mismo sistema se va a querer colapsar por la cantidad de harinas, etcétera. Entonces, la operación para este tipo de sistemas es básicamente hacer funcionar la compuerta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El sistemita, a ver un momento, ya habíamos visto, ¿no? Acá está el río, que está pasando normal. ¿Qué cosa han hecho? Le han chantado un barraje, ¿cierto? Entonces el río se comienza a
llenar un poco más, un poco más, un poco más. Para que se llene más, ¿qué cosa se ha puesto? Se ha puesto una puertita acá. Si hacemos un acercamiento, lo que vamos a ver es que acá está la sección, por acá viene el agua, pero acá hay una puertita, ¿no? Si tú abres la puertita, se levanta la puertita y el agua también pasa por acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la principal actividad de operación? Para abastecernos de agua, cerramos la compuerta. Y cuando ya tenemos suficiente agua, la abrimos para que funcione normal. Ahora, acá entra a un sistema, ¿verdad? Así. Y acá puede ser ya tubería, por ejemplo, y hay una válvula. Y luego se va al sistema de tratamiento de agua potable, ¿verdad? Toda la planta de tratamiento de agua potable. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer en la captación? Hay que enfocarnos en básicamente el barraje, en la compuerta y en las válvulas de salida. Todo. Entonces, las actividades principalmente van a estar orientadas al mantenimiento de este sistema y de la compuerta, ¿correcto? También las actividades comunes que podían considerarse de operación es el limpiado o la limpieza de las hojas que se puedan acumular, los insectos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer también? Hay que hacer un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo. Pero cada 3 meses hay que ver si las válvulas funcionan, si la compuerta está oxidada o no, etcétera. Luego, cada 3 meses hay que verificar si es que hay algún tipo de fuga y hay que subsanar ese tipo de fuga. Además, entre 4 o 6 meses pueden realizar la desinfección. Verificamos el sello de protección, la resanamos si fuese necesario. Y cada año lo que tenemos que hacer es básicamente el tema de las pinturas. Un momento, señores. Permítame 5 minutos, por favor, para volver. ¿Sí? Muchas gracias. Un momento. Un momento, por favor, ¿sí?
Muy bien, gracias por la espera. Vamos a volver. Ya, entonces hablábamos de que los mantenimientos, eh, perdón, acá, en las plantas de gravedad con tratamiento, básicamente teníamos que enfocarnos en las actividades de limpieza, ¿cierto? Y en el funcionamiento de las válvulas, tanto en la compuerta como en la válvula de ingreso a la captación. Dense cuenta acá, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué está pasando? Ya hablando de actividades de mantenimiento y de operación, uno, si nos enfocamos únicamente en las actividades de mantenimiento, ¿qué estamos viendo? Como es una fuente superficial y como obviamente se acumula, por lo que ya habíamos estado conversando, a ver, el agua, cuando ingresa, digamos que este es el perfil, se va a encontrar con esto, ¿no? El barraje. Entonces, el agua está yendo por acá. Obviamente se va a llenar, por acá, ¿no? A medida de que avanza, al igual que en una planta de tratamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Estos pequeños arenas se van a ir sedimentando. Si nosotros no le hacemos el mantenimiento, todito se va a llenar de barro al final. Entonces, por eso es que los señores, ¿qué están haciendo acá? Están haciendo el mantenimiento del sistema de captación, están limpiando las arenas que colmatan el sistema de captación, ¿correcto? Entonces, en el mantenimiento nos aseguramos de que no hayan atoras ni fugas, pero en el caso de la captación, estamos hablando de que en el mantenimiento nos aseguramos de descolmatar el sistema de captación, ¿sí? Ahora, si ya nosotros nos enfocamos en los componentes del sistema de tratamiento, obviamente que se van a colmatar. El proceso de operación es básicamente el manejo de válvulas, ¿cierto? Pero el proceso de mantenimiento es el tema de aislar la planta. Por ejemplo, en este sedimentador, ¿para qué sirve el sedimentador? A ver, ¿quién me comenta? ¿Cuántos somos? A ver, Cecilia, ¿para qué sirve el sedimentador? ¿Te recuerdas, Cecilia? Cecilia, ¿me escuchas? ¿Te recuerdas para qué sirve el sedimentador? Bueno, como ya habíamos estado hablando, recuérdense, porque esto va en sus exámenes. Por favor, no estén olvidándose. Exceso de barro, tierras. Bien, está bien lo que dices. Sin embargo, sirve para detener las arenas. Acuérdate de eso. Sedimentador habla de sedimentos. ¿Qué cosa sedimenta cuando tú pones el agua en un lugar emposado, digamos así, a reposar? Lo primero que va a bajar es la arena. Entonces, acá quitamos las arenas gruesas, los sólidos gruesos. Entonces, recuérdense cómo era. Esto en el examen, como les digo, siempre viene algo parecido, ¿ya? Y atentos porque sí he visto sus exámenes y no están tan bien. Ya, más o menos eso es la vista, ¿verdad? Por acá y luego entra así, ¿verdad? Entonces, en el sedimentador el agua ingresa, ¿cierto? Y luego avanza y recién va a salir por acá. Esa es la forma que tiene, pero las arenas trabajan de una forma diferente. Las arenitas entran también y acá se van a acumular por el golpe que da el agua. Luego avanzan y a medida que avanzan van sentándose. Entonces, en la planta, el día que paren de trabajar,
o si no paran, va a haber un momento en el que van a ver que se va a llenar de arenas o de barritos, si quieres, ¿no? Entonces, el mantenimiento de qué trata en el sedimentador. Obviamente se trata de eliminar todas estas arenas de acá. Hay que eliminarlas y luego hay que limpiar la estructura. Entonces, para eso, obviamente, acá hay una válvula, ¿cierto? Entonces, el sedimentador lo limpia y luego, ¿qué tenemos que hacer entonces? Detenemos el ingreso de agua, limpiamos todas estas arenas, incluso hay sedimentadores que tienen una válvula al costado. Si es su caso, mucho mejor, ¿no? Lo llenas de agüita, abres la válvula y botas todo, toda la tierra, toda la arena. Se supone que son válvulas de 4 pulgadas, ¿no? Para que funcione esto. Y si no tienes, entonces hay que ver la forma de gestionar, tal vez el instalar una válvula, o si es que no se puede, entonces lo que se hace es, se apaga y se ingresa a hacer una limpieza, ¿correcto? Cosas que hay que tener cuidado acá, como nos encontramos en un espacio mojado, tenemos que tener cuidado con lo que vamos a ponernos. Entonces hay que tratar de usar botas o algo que no se deslice para no caer abajo. O sea, una vez que estás abajo, para no resbalarte, ¿no? No tener una caída a nivel. Luego, ya estamos hablando de acciones que se realizan en todos los otros componentes, ¿no? Limpiar el entorno, limpiar colocar las tapas de ingreso, las de salida, las bisagras, eh, hay que ponerle grasa o lubricante a las bisagras, hay que limpiar el entorno, hay que colocar el cerco perimétrico, ya son acciones complementarias. Lo que nos interesa en el sedimentador, o en este caso en el sedimentador, o en el prefiltro, es la limpieza de la estructura. Para eso nos sirve, ¿correcto? El sedimentador entonces tiene filtros un poco más gruesos y también le decimos barros coloides, ¿no? A ese tipo de actividad. Son medio gelatinosos cuando ya sedimentan, coloidales se les dice. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Entonces, acá hay que eliminar esas arenas. Y obviamente, como es un tratamiento abierto, a veces se meten animales, a veces hay hojitas, etcétera. ¿Qué cosa han hecho, por ejemplo, en Luyando? Lo que han hecho en Luyando ha sido, tienen su plantita, pero lo que le han colocado ha sido una, como una especie de tapa con bastidores y con malla tipo Raschel, por ejemplo, ¿no? Con eso lo cierras y queda bonito, de manera de que ya te olvidas, por ejemplo, de las hojas, de los animalitos que puedan ingresar. Con esto vas mejorando tu sistema y vas mejorando también tú como profesional para que más adelante ya adquieras practicidad en las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es importante en el sedimentador. No se olviden, ¿qué cosa limpiamos del sedimentador? Como dice Cecilia, dice, hay que evitar limpiar, o ¿por qué limpiamos? Para evitar el exceso de barro o tierras, correcto. ¿Cada cuánto? Depende de la temporada en realidad, porque si es invierno, posiblemente necesite cada 15 días o cada mes esa limpieza, porque se carga, es más cargado. Pero si estamos en una temporada baja y tienes pretratamientos anteriores, entonces podemos hablar de una limpieza cada mes, por ejemplo, ¿no? Para poder limpiar todos estos sedimentos, ¿sí? Ahora, al igual que en el sedimentador, el próximo componente en el tren de tratamiento es el prefiltro. Así como el filtro sirve para ya retener la última parte de los contaminantes, el prefiltro sirve para retener las sustancias coloidales, o sea, que no van a sentarse cuando tienes el agua reposando un buen tiempo. Entonces, estas sustancias coloidales, ¿qué pasa? Se retienen en los filtros de grava. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos estos filtros de grava? Con el tiempo se saturan, pues, ¿no? Es como cualquier filtro. Entonces, cuando tú le echas mucho de algo, se va a saturar y ya no va a pasar el agua. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que tener?
Primero, tener un programa de mantenimiento. Por eso tenemos dos filtros, si se dan cuenta. Hay sistemas o hay plantas que tienen también dos sedimentadores y luego dos prefiltros. ¿Por qué? Obviamente, para que trabajen en paralelo, pero si esto de acá ya no funciona porque se ha saturado, entonces tienes por acá, ¿verdad? Estos, ¿para qué? Funcionen tranquilamente. Por eso son dos. Ahora, ¿qué pasa acá? Como tiene, como les decía, sustancias coloidales, estas que son las que no sedimentan así nomás, ¿qué va a pasar? Se va a cargar dentro del filtro. En este caso, ¿cómo se trabajaría? Acá. En este caso tenemos que, aquí está el material, ¿verdad? Así es, más o menos así. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto está cargado de piedritas, ¿cierto? Digámosle así, de gravas, ¿no? Todo esto. Ya. Ahora, cuando se llena de agua sucia, se va a acumular barritos, barritos entre las piedras. Siempre se va a llenar de barro. Entonces, ¿cómo debemos trabajar? Todo esto tiene que lavarse. Se tiene que lavar. ¿Cómo? Entonces, se utiliza la otra, el otro filtro, y este se sacan las piedras y se van lavando. Se sacan y se lavan, se sacan y se lavan. No importa si hay o no hay medio biológico, debido a que esto, de todas maneras, únicamente es para retener sustancias coloidales. Y lo otro es auxiliar, ¿verdad? Siempre hay que chequear las válvulas de ingreso como de salida, las de abajo, es importante revisar. Estas de acá. Estas válvulas de abajo. Se tienen que revisar porque se pueden saturar. También este tipo de sistema muchas veces tiene una válvula de purga, pero en caso no la haya, hay que trabajar por el otro lado, ¿correcto? Lo otro que hay que hacer ya es la gestión general, ¿no? El pintado, el engrasado, el cambio de tapas, el cambio de llaves, las pinturas. O sea, lo demás es como en toda casa, como en toda infraestructura que tenés que cuidar. Importante acá también, si se puede colocar una tapa, sería mucho mejor, ¿no? Para que no ingresen animales. Ahora, esto de la limpieza de los filtros, ¿cada cuánto? Por lo menos cada 3 meses, si es que el agua es bastante turbia, o si no, ya cada 6 meses, ¿no? Eso es en función de qué tan rápido se satura el prefiltro. Ahora, cuando pasamos y avanzamos en niveles de tratamiento, ya nos encontramos con el filtro lento. Al igual que el filtro lento, ¿qué cosa va a pasar? Se va a saturar o se va a llenar no solo de barritos o de sistemas o de coloides, etcétera, sino de que se llena también de las algas que crecen en el medio filtrante. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que limpiar. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer la limpieza de los filtros lentos? Por lo menos cada 4 meses, 5 meses, ¿no? En función de qué tan rápido se malogrado de que ya no esté ingresando o filtrando el agua con el mismo caudal y la misma calidad, ¿sí? Luego, anualmente ya se pinta, se cambia tapas, incluso cada 6 meses, cada 4 meses, en función de lo que determinan los responsables del área técnica, ¿correcto? Perdón. Básicamente eso. Ahora, hasta acá ha sido todo lo que es sistema de gravedad, ya sea con planta y sin planta. Nos hemos dado cuenta que el funcionamiento depende únicamente de la fuerza de gravedad y que nosotros para el funcionamiento básicamente jugamos con válvulas.
la operación y mantenimiento demora un poco más. Ya hemos visto al menos 3 procesos en el sistema de potabilización. ¿Sí? Ahora, pasando a otro tipo de sistema, hablamos del sistema de bombeo. En el sistema de bombeo, a diferencia del sistema de gravedad, tenemos que enfocarnos en el funcionamiento de la bomba. La operación es hacer funcionar la bomba, darle electricidad para que la bomba funcione y luego controlar de que los niveles con los cuales la bomba empuje el agua, los niveles de presión, sean los adecuados. Esa es la operación. Luego ya viene la carga de cloro, etcétera, pero lo principal en un sistema de bombeo sin tratamiento es que funcione la bomba hidráulica, pues, ¿no? Que funcione cuando se la requiera. Ahora, en la captación, por ejemplo, de este tipo de sistemas, hablamos de su caseta de bombeo, esa es su captación. Entonces, ¿qué cosa deberían hacer los de la HAS? Al mínimo, al menos señalizarlo, cobrar ahí, pintarlo, etcétera, pero lamentablemente en muchos de los que he ido no se tiene eso. Ahora, en cuanto al mantenimiento de este sistema, básicamente es el mantenimiento de la bomba, pues, ¿no? Y del pozo. El pozo también se desinfecta, mientras que nuestro sistema también nos purgamos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos funcionar una bomba? Para que funcione una bomba, principalmente tiene que haber electricidad. Entonces, ¿cómo se hace? Se coloca la tubería de ingreso a la bomba debajo, en donde está el agua. Se prende la bomba y el agua recorre, ¿no? Es chupado, la bomba chupa el agua, digamos así, succiona el agua de la captación o del pozo y luego la impulsa hasta los tanques elevados. En este caso, las actividades de operación es eso, el hacer funcionar la bomba. Y luego la limpieza, la desinfección, etc. Pero las actividades de mantenimiento son un poquito más especiales porque requiere el hacer el mantenimiento a la bomba y al sistema eléctrico. Ahora, en cuanto a la línea de impulsión de nuestro sistema de bombeo, ¿qué cosa hay que tener cuidado? Básicamente el tipo de material y la purga que se puede hacer. Recuérdense de que casi siempre las líneas de bombeo son líneas de hierro básicamente, ¿no? De, se me va el nombre, pero este tipo de tuberías que son metálicos, de acero galvanizado, ¿qué es lo que pasa? Cuando se introduce mucha potencia o mucha presión, tiende a desescamarse. Entonces, cuando llega hasta arriba, muchas veces llega sucio. Entonces, para el mantenimiento nos aseguramos de que no hayan atoros, no hayan fugas, etcétera. Y cuando se presentan roturas en la línea de conducción, realizamos la reparación de forma inmediata. Ese es el tipo de mantenimientos en la línea de impulsión. Si hablamos de la línea o de un sistema de bombeo con planta de tratamiento, básicamente las consideraciones son las mismas que para bombeo sin tratamiento y las mismas de para gravedad con tratamiento. Que tenemos que cuidar nuestra planta, básicamente limpiar de las arenas, de los barros, de los coloides, etcétera. Por eso hay que estar atentos a la revisión periódica de esas infraestructuras, ¿no? Porque ya seguramente ahorita debe estar un poco abandonada. Esperemos que no. Ahora, cuando nosotros hablamos del mantenimiento del tipo de captación,
También hablamos y hacemos referencia a la limpieza y a una desinfección, que es lo que se hace principalmente. Y cuando hablamos de operación de este tipo de sistemas, hablamos del funcionamiento de la bomba, hablamos de los análisis de calidad, etcétera, para que pueda funcionar. ¿Sí? Por ejemplo, en esta imagen tenemos la estación de bombeo y la línea de impulsión junto al reservorio. Normalmente funciona así. Y hay que cuidarnos bastante de los pozos, de las bombas y de las descamación, digamos así, en la línea de impulsión. Ahora, si hablamos de operación y mantenimiento del tanque de retención, es lo mismo que la operación y mantenimiento de un reservorio. Básicamente es el juego de las válvulas, limpiar el reservorio antes de que funcione, etcétera. Mm, Y en cuanto a las operaciones de mantenimiento, es el tema de la pintura, del cambio de válvulas, de la instalación del sistema estático, cosas relacionadas al correcto funcionamiento antes de que te malogren, en este caso el tanque de retención. En el caso de los tanques elevados, se tiene que limpiar el entorno y se tiene que cercar para que no se tiene que limpiar y se tiene que secar para que no haya exposiciones a peligro, ¿no? Para eso, básicamente. En cuanto al mantenimiento del tanque elevado, también tenemos que tener mucho cuidado con las válvulas y el tamaño de las válvulas. Acuérdense de que este tipo de sistemas, como trabaja con impulsiones, normalmente no es de 2 pulgadas, sino es de 4. Y hay que identificar cuánto cuesta una válvula de 4 pulgadas. Acá sí, por ejemplo, tratamos de no utilizar materiales de PVC por la potencia con la cual sale el agua hacia el tanque elevado. ¿Sí? Muy bien, hemos llegado eh, hasta el mantenimiento de los sistemas de agua potable. Ahora vamos a hablar de un tema un poco más apasionante, que es la operación y mantenimiento de los sistemas de floración. Vamos a darnos un respiro de 10 minutos para poder iniciar el tema. ¿Sí? Listo. Entonces les decía, este tipo de baños, al igual que los de hoyo seco ventilado, lo que nos sirven es para no utilizar agua. Se utilizan en lugares que no tienen suficiente disposición de agua y los cuidados que se deben tener son similares a los de tipo hoyo seco ventilado. Principal problema o principal dificultad de este tipo de sistemas es que cuando no se tiene suficiente capacitación, lo que pasa es que echamos a perder el sistema de compostaje con el sistema de recolección de orinas y aparte el sistema de agua gris. Dense cuenta, acá en este tipo de sistema se tiene un punto de recolección para orinas y un punto de recolección para excretas. Entonces, siempre este tipo de sistemas, al igual que el hoyo ventilado, pero este ya mejorado, ¿qué va a tener? Lo que va a tener es un tubo para la ventilación, un papelero, un material secante, se dan cuenta que ya acá insertamos el material secante para que pueda ser usado muy rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los mantenimientos que se dan? Primero, ¿con qué vas a cubrir las excretas? Las tienes que cubrir necesariamente con cal o con cenizas, un poco de tierra. ¿Por qué? Porque esto se va a hacer un fertilizante más adelante. Entonces, siempre el sistemita tiene que estar cerrado, cal, ceniza. De vez en cuando,
un poquito de agua tal vez para que no se levante el polvo, pero un poquito, se esparce un poquito. O sea, se echan, digamos así, como salpicaduras, pequeñas gotas, para que esté un poco compacto, ¿cierto? En cambio, en el tema de donde se hacen, se orina, lo que se tiene que hacer es limpiar el recolector de orinas, ¿no? Este urinario se tiene que limpiar siempre para que no haya dificultades. No importa, lo ideal es que no se limpie con lejía, pero si vas a usar lejía hay que echar pocas cantidades, hay que solamente, hay unos pulverizadores simples, echas eso y lo limpias. Con eso ya va a estar tranquilo. Siempre tiene que estar cerrado el hoyo sanitario, ¿no? O la cámara compostera. ¿Qué es lo que hicieron acá, por ejemplo? Si se dan cuenta, estos bañitos están en la parte alta. ¿Por qué? Porque justamente detrás está la cámara compostera. Acá también es importante el saber cuándo sacar las secretas. Generalmente se saca una vez al año. Y para que no tenga olores, como se dice, se tapa y se deja tranquilo con un tubo de ventilación. Estos, por ejemplo, son ejemplos de veces como yo seco. ¿Dónde hay nuevo? En Amarilis, ¿no? Seguramente la tienda nos puede contar. Hay unos UVS secos que han colocado hace poco en un proyecto en conjunto con el PNCR. Entonces, por ejemplo, si por A o B toca ir por ahí, sería bueno que conozcan cuál es el tipo de mantenimiento. Que básicamente es, en temas de operación, utilizar el cobertor, un poquito de agua. El cobertor siempre es un poco de tierra con ceniza o cal, de manera que sirva para para la posterior descomposición de las excretas y se convierte en un abono, un fertilizante. Miremos acá, en la parte interior, por ejemplo, ¿qué han hecho acá? Dos inodoros. ¿Por qué? Porque seguramente hay dos cámaras. Otros tienen tres hoyos, otros tienen dos hoyos, etcétera, para que haya un acceso directo a la cámara de compostaje. El otro inodoro, ¿cómo está? Está sellado, que no se utiliza. Cuando el inodoro de la derecha llene completamente el tanque de compostaje, entonces se cierra y se van a usar el otro lado, ¿sí? En cambio, en el urinario sí es uno solo. Lo mismo en la ducha, en los baños, en los caños es que van a estar dentro, ¿verdad? Ahora, una vez que pasa un periodo sustancial, como les decía, al menos un año de lo que estaba madurando, esto ya se vuelve en un fertilizante, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué pasa si se dan cuenta y son curiosos? ¿Qué pasa con el agua de acá, de la ducha y del caño? Esas son aguas grises y no tienen carga orgánica fuerte. Entonces, ¿qué hacen? Sacan una tubería y como el desagüe básicamente se infiltra. Y ahí está el tratamiento con este tipo de sistemas. ¿Correcto? En base a lo hablado, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son las partes de la UBS? Tiene lavatorio o lavadero, tiene cajas de registro, tiene un pozo percolador, tiene cámaras composteras, tubos de ventilación y mi boleta. Tu boleta, cuando dices, se refiere a que deberíamos tener un espacio para poder manejar eh, y poder turnarnos quienes hacen el mantenimiento del sistema. No necesariamente se tiene que hacer la parte femenina, ¿verdad? Entonces, puedes utilizar un sistema, en este caso, por ejemplo, una especie de boletas para poder manejar ese tipo de aspectos, ¿sí? Ahora, es importante acá, si se dan cuenta, la ubicación del pozo percolador. Nosotros tenemos una caja eh, y luego tenemos un pozo. La caja es de registro y luego tenemos el pozo percolador. El pozo percolador tiene que estar ubicado en un lugar un poco más alejado. ¿Para qué? Para que si por A o B se satura, entonces no afecte al entorno, ¿correcto? Dos, un tema importante. No todos los sistemas tienen pozo percolador directo. Hay sistemas que ya lo que tienen es humedales. Entonces pasan por los humedales y luego recién va
al pozo percolador o ya directamente a un sistema de disposición que puede ser un canalcito, a lo más pequeño, para la posterior infiltración del agua. Como se pueden dar cuenta, esta es una compostera a doble cámara. ¿Por qué hablábamos de la doble cámara? Porque se llena uno, pasas al otro lado. Funciona en paralelo. Luego, siempre van a estar ubicados en la parte alta porque las composteras necesitan mayor espacio, ¿cierto? Y finalmente siempre van a tener un urinario. Ah, pero ¿y cómo hacemos con las mujeres? ¿Cómo se acomodan las mujeres en los urinarios? Ni modo que las mujeres van a ingresar al urinario grande, ¿no? Al de varón. Lo que pasa es lo siguiente. Como pueden observar acá, la forma en la cual está diseñada, digámoslo así, la tapa de la cámara de compostaje es tal de que se puedan separar las orinas de las excretas y no haya un riesgo de contaminación. Recuerden que todo lo que es orinas se acumulan en unas, digamos, por ejemplo, una especie de botellas, en unos contenedores que una vez que madura un cierto tiempo, se convierte ya en un apoyo para el uso de fertilizantes. ¿Sí? Es lo que hablábamos justamente, ¿ve? Acá está. ¿Qué es lo que sucede? Pensando en los usos y costumbres de los baños, es lo que tenemos esto, ¿no? Una taza separadora. Ya esto de acá tiene conductos tanto para las heces como para las... Otra vez reforzamos el uso. ¿Qué cosa hacemos? Primero echamos material de base. Luego, ¿cómo va a ser nuestro material secante? 2 bolsas de tierra con una bolsa de ceniza. Se mezcla y se añade. Puedes utilizar cal, sí, puedes utilizar cal. La idea es de que se deshidrate la excreta y luego se pueda tapar. Ahora, el hecho de que uses cal significa que ya no uses cenizas o tierra, no, porque siempre se necesitan cobertores, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos cuidar este tipo de sistemas? Algo importante, miren qué pasa acá. Cuando nosotros utilizamos el sistema, vamos a ir echando material cobertor. ¿Y qué es lo que va a pasar al final? Se va a hacer como un cerrito, ¿cierto? Y al final vas a tener la puntita de, al final se puede rebalsar el sistema, ¿no? El material tanto el material de excretas como el material de cubierta o de cobertura. Entonces, cuando se acumula hacia arriba, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un palo o básicamente es un palo destinado únicamente a eso para remover el contenido de la cámara y redistribuir de forma uniforme. Luego, cuando la cámara ya está llena, tenemos que identificar que faltando 15 centímetros, se retira el inodoro, se cambia el inodoro de un lado a otro y luego se cierra con material de cobertura. Entonces, esto es importante. Esto sí va a venir en el examen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el mantenimiento? ¿Qué más? Una vez que se ha llenado la cámara, la cerramos, ¿verdad? Así como en la imagen 2 y esperamos entre 8 meses y 6 meses, ya esto habrá madurado, ya no tendrá microorganismos contaminantes, es básicamente un abono para usar en nuestro jardín, pero preferentemente con tallas, con plantas de tallo alto, ¿sí? Importante también es revisar permanentemente que el conducto para la orina no se atore, echándole un poquito de agua. Si se dan cuenta, hay una diferencia. Esta es una compostera de doble cámara,
Esta es una compostera con inodoros. Esta es con cámara y con tapa. Y acá tenemos la compostera con bandejas, que es básicamente lo mismo que la que tiene tapas, ¿no? Solamente cambia la denominación. Como hablábamos acá, el agua proveniente de la pileta, del lavado de manos y de la ducha es agua gris. Entra a una caja de registro y luego se infiltra, previamente pasado por una distribuidora de caudales, para que se eh, infiltre todo el agua sucia, digamos. Cuando hablamos de sistemas simples con bandejas, el mantenimiento es el mismo. Igual el proceso de cobertura, igual el proceso de limpieza, igual el proceso del esparcir, es básicamente lo mismo. Solamente acá cambia porque si se dan cuenta, en la imagen número 4 de la derecha ya tienes bandejas para hacer el traslado fácil de tu nuevo compost, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, faenas de capacitación. Les están enseñando cómo sirve la caja de registro, por ejemplo, para qué sirve, de qué está compuesto el VS. Ahí está, ¿no? Está mostrando el chico en la imagen de atrás de qué está compuesto el OBS. Y abajo lo que está mostrando son las cámaras. Ahora, cada cuánto cambio de bandeja o de cámara de un lado a otro, pues cada que se llena, ¿cierto? Si nosotros ocupamos más el baño, entonces va a ser mucho más rápido el cambio. El otro sistema es el de VS, de arrastre hidráulico. ¿Por qué arrastre hidráulico con biodigestor? Porque usas el agua para deshacerte de las excretas y luego esta agua residual entra a un biodigestor, se trata y se infiltra. Entonces, por eso es arrastre hidráulico con biodigestor. El término correcto es tanque séptico mejorado. Entonces, cómo es que funciona? Toda el agua negra, que es el agua del baño únicamente, ingresa hacia el biodigestor, pasando por la caja de registro. Una vez que ingresa al biodigestor, en teoría se trata y luego va hacia la cámara de lodos. Esos lodos luego son secados, deshidratados y ya puede vender alguien, ¿no? En este caso, en Huánuco, por ejemplo, esos lodos los vende una persona en particular, ¿cierto? Ahora, la otra parte del agua tratada, porque no solamente hay lodos, sino hay agua tratada, se deberían mezclar con las aguas grises. Entonces, ambos terminan en un pozo percolado. Eh, y con esto se trataría ya el agua residual. Existe una variante, como se dan cuenta. En uno termina en un pozo percolador o un pozo de infiltración y en el otro termina en zanjas. Entonces, las variaciones son similares, únicamente cambian. Puede ser un biodigestor, no puede ser un biodigestor, puede ser una cámara de lodo, ¿no? O puede ser una zanja de infiltración o un pozo de infiltración, o como ella mencionó, puede ser un pozo percolador, ¿verdad? Ahora, los sistemas o las ventajas de las UVS con arrastre hidráulico es que son más fáciles, ¿verdad? Es mucho más práctico, ya no estás sacando, metiendo la tierra, la cal, etcétera. Es de un uso mucho más cómodo. Hola, Leo, ¿levantaste la mano? Sí, muy buenas tardes. No sé ¿Cómo si estás? podría consultarte algunas cosas. Claro. Claro, te escuché que mencionaste que la Municipalidad Distrital de Amarilis tiene dos tipos de sistemas, ¿no? Tenemos el de arrastre hidráulico y el de doble cámara compostera, ¿no?
Pero yo lo que quisiera consultarte, en el caso de la doble compostera, doble cámara, se observa mucha presencia de moscas. ¿Qué me podrías sugerir para reducir esto? Correcto. En realidad, el tema de las moscas es uno por los mismos microorganismos que tenemos, y dos, es porque no está aislada la cámara. Seguramente el ingreso, ya sea por el ducto de ventilación o, acá vamos a retroceder un momento, acá. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Perdón, con el que están dando el serenado. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Eh, estos, estas compuertas no se encuentran selladas adecuadamente. Uno. Dos, las tapas o las tapas de las losas, o en el caso en el que utilicen este tipo de inodoros, no se encuentran sellados. Se supone de que una vez que se utilizan, deberían ser cerrados para que no ingresen las moscas. Y lo tercero, que es lo más habitual, es que los ductos de ventilación no cuentan con estos, digámoslo así, con estas canastillas de forma análoga a canastillas que las separan del entorno, del exterior. Entonces, por el olor mismo es que las moscas ingresan. ¿Cómo lo tratas? Uno, con la adecuada cobertura, y dos, añadiendo cal. Entonces, puedes usar cal para la mezcla de la cobertura, así como puedes usar ceniza. Y lo otro es que también puedes hacer una desinfección alrededor, porque no necesariamente tienes que añadir agua a tu material compostable, digámoslo así, pero sí puedes añadir un poco de cal, un poco de lejía tal vez, para que puedas bajar esas concentraciones. No está prohibido. Sí, me decías desde Leo. Sí, justamente estaba revisando que, como mencionas, de la cal, ¿no? Pero ahí lo que quisiera también consultarte es lo siguiente. En este caso usaría la cal apagada. ¿Y qué concentración o qué cantidad o cómo sería la dosificación con la cal, ¿no? Por ejemplo, si el poblador realiza su necesidad, echarle cal a cada vez que hace o cada cierto tiempo. ¿Cuál sería lo más recomendable? Viendo también la parte económica del poblador, ¿no? Porque ellos conseguir cal es un poquito difícil, ¿no? Y otra consulta adicional es cuando por OV se llena una de las cámaras, eh, por ahí escuché un comentario que se podría usar para cultivos, pero por ahí también escuché otro comentario que no es procedente usar esta excreta de las personas en los cultivos porque puede haber algunas enfermedades, ¿no? Que podría quizás las plantas pueden tomarla, ¿no? Pero justo si al estar sellado por un tiempo no morirían estos virus o bacterias patógenas, esa sería mi consulta. Gracias. Ya, en realidad, lo que dices es cierto. Vamos por lo último. Este tipo de compost no deberías usarlo en cultivos, y más, por ejemplo, en la zona de Amarilis, que lo que tienen es bastantes cultivos de tallo corto. Lo que se recomienda es básicamente para plantaciones de tallo alto, árboles, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como comentas, el tratamiento no es 100% seguro, ¿no? No es que estás eliminando completamente la concentración de tal vez algunos virus o bacterias que puedan estar dentro de la solución, dentro de la mezcla de compostaje. Lo que sí se ha visto es que se han utilizado estas mezclas ya compostables, digámoslo así, para más adelante poder poder generar humus. Entonces, lo que se ha visto son experiencias en Cusco, en Puno, por ejemplo, de que utilizan este compost para dar de alimentar a
gusanos y luego se utiliza el humus. En ese proceso, sí, ya puedes utilizar el humus como medio para poder abonar diferentes tipos de cultivos sin limitación del tallo o del tamaño. Pero por seguridad, la que sale de nuestras cámaras secas es mejor utilizarlos únicamente en plantaciones de tallo alto. No es correcto utilizarlo para cebolla china, para zanahoria, etcétera, pues, ¿no? Porque, justamente por lo que dices, porque no estamos seguros de qué tanto ha compostado o no, de qué tanto se han eliminado los virus y bacterias. Entonces, siempre es importante que sean para plantaciones de tallo alto. Y en cuanto a las concentraciones, lo adecuado sería que mezcles 1 en 5, ¿no? Y como dices tú, si la economía no da, entonces lo principal, no sé, por ejemplo, si allá utilizan cenizas. Y lo que nos indican siempre es que las cenizas sí sirven de manera análoga al tratamiento de la cal, ¿no? También tienen ese componente, ese factor que nos ayuda a poder neutralizar este tipo de excretas. Ahora, si tú vas a usar únicamente cal, entonces lo puedes usar, ponte cada 15 días o cada semana, cuando tú consideres de que ya, en función del uso, ¿no? Si es que ya ves que se está llenando o ves que la presencia de moscas está creciendo, entonces puedes utilizarlo. Ya eso sí varía, pues, ¿no? Pero si dependiera de nosotros, yo diría que en lo posible siempre utilices una mezcla, ¿no? De cal con material de cobertura de 1 en 5, de 1 en 10 a lo mucho, para que puedas trabajar y cubrir estas excretas. Lo otro que funciona también es el tema de las cenizas. Pues no sé en realidad con qué cubren las excretas ahí en tu zona, más bien podrías comentarnos cómo ha sido la experiencia y si a tu entender tú recomendarías este tipo de sistemas o no. Bueno, yo lo que podría sugerir y la poca experiencia que he tenido es que durante la ejecución de la obra, ¿no? Lamentablemente, o bueno, eso es lo que me comentaron, ¿no? Hacer quizás unas cuantas viviendas la ejecución, es decir, que lo usen, porque a veces justo ese es el problema que ahorita tengo, ¿no? Han entregado la obra, pero no han hecho el uso de las UVS. Entonces, ahora que ya está bajo responsabilidad de cada usuario, los mismos pobladores rechazan, ¿no? Rechazan porque la idiosincrasia o el pensamiento que ellos tienen, ¿no? Es que va a apestar, ¿no? Como está próximo a su cocina, está próximo a su casa, ¿no? No está muy apartado. Mencionan que va a apestar, que los gusanos van a venir a mi comida y todo esto, ¿no? Felizmente hay unos cuantos usuarios, ¿no? Estaremos hablando de un 10% que sí lo están usando, ¿no? Pese a que han tenido, pues, pasantías en otros distritos, ¿no? En otras provincias. Lamentablemente, cambiar a veces la ideología del poblador es un poquito de vivienda, es que se tenga más promotores sociales, ¿no? Que vayan a hacer, vayan a pernotar, que les expliquen, ¿no? Y otro punto que también se ha tenido la deficiencia es que las tapas de los inodoros, según el expediente, no figura. Entonces, al no contar estas tapas, las moscas también sí o sí van a entrar a llenar sus huevecillos, ¿no? Otra recomendación que quizás me han comentado, ¿no? Que también me gustaría que me dé alguna pauta, es entregar quizás unos gramos, ¿no? Quizás 10 gramos o no sé qué cantidad de hipoclorito de calcio, con la finalidad que los señores, ¿no? De cada VS realizan la limpieza, pero con cloro, pero no haciendo caer a las excretas, sino de manera superficial a los plásticos o a los cerámicos que tiene el baño, ¿no? Eso es lo que también me recomendaron, quizás por la desinfección que falta, ¿no? Pero teniendo cuidado que caiga ahí, se podría mejorar, ¿no? Eso es ahorita, como le menciono, en el caso del distrito de Marilis, un poquito complejo. Uno, porque han considerado un proyecto con arrastre hidráulico en una localidad que está próximo,
menos de 10 minutos y el otro que lo han considerado UVS con doble compostera, ¿no? Eso es lo que quizás podría compartir. Y más bien, muchas gracias por el tiempo. No, más bien, gracias por compartirnos la experiencia. En realidad es lo que pasa, ¿no? Como menciona Leo, por ejemplo, este tipo de proyectos, cuando les corresponde, cuando les tocan, siempre deberíamos estar detrás, porque muchas veces la intervención social no es como se debería. En teoría, este tipo de proyectos debería tener una intervención post ejecución de por lo menos 6 meses, donde el grupo el equipo social se queda viviendo con la gente para que ejecuten. Entonces, ¿para qué? Para que hagan funcionar, para que enseñen cómo funciona, etcétera. Ahora, como dices, ¿cuál es el gran problema acá? Es de que no tienes las tapas. Entonces hay que ver la forma de generar o ver la manera de agenciarse tapas o otro tipo de objetos que hagan las veces de tapas, de manera que se aíslen las cámaras. Y ya imagínense, pues no, este tipo de sistemas, encima de no tener un planteamiento social adecuado o no ejecutarlo de forma correcta en la parte social, te genera muchas dificultades, rechazo y fracaso del proyecto. Ahora, lo que tú dices, sí, también lo comentábamos. En realidad, sí puedes dar hipoclorito de calcio y enseñar a mezclar. ¿Con cuánto? Con soluciones a 50 ppm, por ejemplo. Todo lo que es las partes externas, la limpieza, hay que trapear, hay que limpiar tanto los urinarios, las duchas, lavamanos, etcétera, se limpia. Incluso, ustedes han visto el atomizador estos que venden en el mercado, si es que la intervención es adecuada, pueden rociar atomizadores con estas mezclas, con hipoclorito o con lejía, dentro de las cámaras. La idea es no hacer un barro, ¿no? Pero simplemente añades un poco y eso va a ayudar a disipar esta presencia de las moscas o tal vez a eliminar ciertos huevecillos. No estamos diciendo de que hay que añadir grandes cantidades, porque a veces el problema es ese, ¿no? Tú le das al poblador, le preparas, le dices, no, puedes echarle un poco acá y el poblador a veces entiende mal o simplemente en la desesperación de querer solucionar su problema, lo que hacen es, añaden todo, pues, ¿no? Y al final ya no es una cámara seca, sino es una cámara húmeda, una cámara de lodos y complicas más la situación. Pero de todas maneras, siempre se debe limpiar y desinfectar toda la parte externa, digámoslo, que se ve acá en las pantallas, pues, ¿no? En la presentación, por ejemplo, todo eso, el urinario, el lavamanos, todo eso se debe limpiar con paños o con soluciones y paños húmedos, así como cuando, por ejemplo, limpiamos los componentes internos de nuestros sistemas de abastecimiento. Excelente, Leo, gracias más bien por compartirnos tu experiencia. Ahora, continuando. Ya, esto que ya habíamos hablado, como les decía, al final siempre es importante en este tipo de proyectos la forma en la cual se interviene. La intervención nunca lo es todo. Ya hay proyectos en Huánuco que han venido con esta tecnología y que no han funcionado, justamente porque muchas veces al ejecutor le interesa siempre, pues, cobrar el dinero, pues, ¿no? Por su ejecución, y más cuando es, por contrata, pero se descuida la parte social. Entonces, lo que están sugiriendo también es ver la manera de dividir ambas ejecuciones, de manera que la parte social se maneje como una cuerda separada complementaria y que termine 6 meses después de la ejecución física. Y como mencionaba Leo, por ejemplo, es importante de que se tengan siempre viviendas modelos. Por eso es que cuando han funcionado estos han funcionado en la zona sur del Perú, pero con un enfoque de ejecución integral, porque se ha podido realizar el seguimiento vivienda por vivienda. En teoría, el social debería quedarse a vivir allá para enseñarles a usar todo el sistema. Si no, esto no funciona. A ver, listo. Ahora, ya pasando a otro tema,
hemos visto los sistemas secos, que en realidad son los sistemas de mucho mayor cuidado. Ahora, vienen después los sistemas con arrastre hidráulico, que son mucho más fáciles de controlar, pero tampoco quiere decir que debemos de confiarnos, porque tienen algunas peculiaridades, ¿no? Normalmente los sistemas de arrastre, los actuales, manejan biodigestores, cuando no tenemos el sistema de alcantarillado. Entonces, un UBS con biodigestor tiene este esquema. Ya hemos visto, ¿verdad? Las aguas negras pasan por el biodigestor, se tratan y luego van a un pozo percolador o a una zanja de infiltración, mientras que las aguas grises pasan directamente a la zanja, previo paso por una caja de registros, por ejemplo. Si se dan cuenta, el sistema no busca que se mezcle agua de ducha con agua de baño. Porque ¿qué pasaba? Ya había sucedido en anteriores ejecuciones que se mezclaban esto. Se mezclaban. Todito se mezclaba y se iba al biodigestor. Entonces un día alguien estaba lavando su ropa, le mete lejía, le mete jabón, etcétera, como en todo, y entra la lejía al biodigestor. Entonces, si la lejía mata a todos los microorganismos que hay en el biodigestor y el sistema colapsa. Ya no hay tratamiento, comienza a oler por acá, acá también está horrible. Entonces, para evitar toda esta alteración de nuestro sistema de tratamiento, ¿qué es lo que hacen? Simplemente han dividido aguas negras en el tubo negro hacia el biodigestor y aguas jabonosas o aguas grises, acuérdense, aguas grises, directamente al pozo de percolación. Hay una variante acá. La variante es aguas negras al biodigestor y aguas grises directo a un humedal y luego al pozo percolador. Ya son variantes, ¿no? Lo que interesa acá es que el agua del baño entra al biodigestor y es lo que debemos de cuidar. Acá lo que interesa es aprender a cuidar el biodigestor, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos un biodigestor, lo mismo que hemos visto acá es lo que está acá. Biodigestor, biodigestor. A su costado, ¿qué dice? Válvula de expulsión de lodos. Válvula de expulsión de lodos. Y luego tiene cámara de lodos. Cámara de lodos. Entonces, ¿qué sucede acá? El agua entra al biodigestor y se trata. Siempre ingresa de abajo hacia arriba. ¿Se dan cuenta? El biodigestor tiene un tubo que ingresa hasta el fondo. Entonces, el agua va subiendo, subiendo, subiendo. Y a medida que sube, se encuentra con este medio filtrante. Acá hay diferentes microorganismos que tratan el agua. Una vez que se trata el agua, ¡bum!, se va a la zanja de infiltración. Pero ¿qué pasa? Como todo medio de infiltración, se generan lodos. Entonces acá, como van a vivir los microorganismos, entonces también los microorganismos excretan. Entonces, como excretan y por la forma que tiene el biodigestor, acá abajo se van a llenar lodos, barrito, incluso de lo que entra acá, queda el barrito, el lodo. Por eso es de abajo hacia arriba, como un sedimentador también trabaja. Una vez que se generan los lodos, el diseño propio del biodigestor hace que la fuerza del lodo y la fuerza del agua, al abrir la válvula, expulse todo el barro. Pero este barro no vayas a pensar que sale pues como el huaico, ¿no? Así todo barroso. No, es un poquito más aguado. Cuando tú abras la cámara de lodos, primero va a salir espeso y luego va a salir más aguado. Cuando ya veas que lo que sale pierde consistencia, entonces cierras la válvula de lodos. Ya vamos a ver cada cuánto tiempo se hace. Entonces lo importante acá es cuidar esto. Válvula de lodos, caja de lodos, biodigestor y su tapa. Ahora, ¿cómo funciona? Ya hemos visto cómo funciona.
Entonces ya sabemos que trata biológicamente el agua negra, el agua del water, únicamente el agua con excretas. Entonces, las unidades básicas con biodigestor. En el interior son como el baño de tu casa, ¿no? Entonces, tu casa, ¿cómo es? Tiene su baño, su water, su lavatorio, tu ducha, etcétera. ¿En qué cambia? Es en la distribución de las tuberías. Por fuera ya es diferente, ¿no? Tienes la caseta del baño, siempre para que entre al biodigestor pasa por una caja de registros. ¿Por qué? Porque si hay algo que se ha pasado, ahí se puede recoger, ¿correcto? Se puede limpiar, se puede desatorar, etcétera. Luego entra al biodigestor. Del biodigestor puede salir hacia la caja de lodos, lo que ya hemos hablado, y también hacia el pozo de percolación, el agua tratada. No es agua totalmente tratada, pero tiene un tratamiento primario, ¿no? Por eso es que se infiltra. Ahora, ¿cómo limpiamos el UVS? ¿Cómo limpiamos este sistema cuando tenemos biodigestor? Ustedes díganme, ¿cuántos de ustedes cuando limpian el baño le echan lejía al water? Creo que todos, ¿no? La mayoría. Otros le echan otro tipo de insumos químicos, pero en general tratamos de echar un desinfectante. ¿Para qué echamos el desinfectante? Para que no huela, pues, ¿no? El water, porque está sucio. En este caso, echarle desinfectante es ponerle veneno al biodigestor, echar a perder el biodigestor. Entonces, para esto, el proceso de mantenimiento del inodoro es únicamente limpieza con un poco de detergente, muy poco. ¿Qué cosa dice acá? Humedecer un trapo con lejía y detergente para limpiar. Es frotar y humedecer. Hay que usar guantes. Acá la seño que está acá se olvida sus guantes. Entonces, si tú vas a limpiar con tus escobillas, con todo lo que tienes, hay que preparar una solución, la mojas así como cuando te vas a lavar los dientes, mojas el agua, mojas en agua, igual acá. Por eso es que acá la seño en esto, ¿qué cosa tiene? Es tu sistema, ¿no? Perdón, su solución. Entonces, con esta solución, no es que lo echa al baño o al water, sino con su cepillo, moja su solución y luego limpia. Si quiere enjuagar, un poquito de agua y se limpia. Nada más. No está mandando a lo loco todo. ¿Por qué? Poquito soporta el biodigestor, pero si ya tú le echas, te vuelves un poquito sádico echándole el cloro, ya lo valoras, ¿no? Entonces acá no hay que engolosinarse con eso. Ah, pero ¿y entonces cómo limpio el caño? Al caño sí, pues, ¿no? Porque el caño va directo al pozo. A la ducha igual, pues a la ducha sí a veces se le echa lejía, etcétera, ¿no? Porque hay que limpiar. Lo mismo al piso de baño, pero al water no, pues. El water tenemos que aprender a cuidar para no malograr el biodigestor. Ya no les voy a enseñar cómo se usa un baño, pues, ¿no? Ya eso es más que obvio. Sería un poco ocioso explicarles cómo usar el UVS, pero no hay que echar, pues, en este tipo de baños y en ningún tipo de baño no vas a echar pues, pañal, bolsa, toallas higiénicas, etcétera, ¿no? Es únicamente para excretas. Igual, en este tipo de sistemas no es recomendable echar papel higiénico, porque no hay suficiente turbulencia para poder descomponer el papel higiénico, ¿sí? ¿Qué cosa nos dice? Lejía con detergente adentro, no, solamente para la limpieza. Ácido muriático, peor, pues, ¿no? Porque todo lo que va a matar el microorganismo que vive en la UVS no se debe utilizar, ¿correcto? Aquí está, pues, ¿ven? ¿Dónde están los microorganismos eficientes que le dicen? Están acá. Acá adentro, ¿han visto algún biodigestor? Seguro que sí. Acá dentro del biodigestor hay como cortes de botella, que son superficies para que se desarrollen los propios microorganismos. No vais a pensar que te viene ya con su bichito o con su microorganismo, no. Estos microorganismos son los propios de las excretas. Entonces, como les dije que funciona, estos se van formando, así como en una petar. No sé si nos toca ver petares, y si es así, va a ser muy entretenido, pero el funcionamiento es parecido. Con el tiempo se van formando microorganismos que van comiendo las aguas residuales y las van purificando. ¿Cómo dijimos que entra el agua?
Este de acá. Entra por, ajá, perdón, rojito. Entran por acá y bajan. Una vez que bajan, suben. Este es un principio de flujo ascendente. Sube el agua. Una vez que sube el agua, dense cuenta que la tubería de salida está acá adentro de esto, de los microorganismos. Entonces el agua sube y se mete al filtro, acá. Acá se trata todo y recién sale. Y ya está tratado. En el proceso de tratamiento, estos microorganismos también excretan, o también el propio lodo con el que ha venido, no lodo de tierra, sino el lodo excretal. Cuando no se pueden suspender todos los microorganismos arriba, el lodo se acumula abajo. Entonces, se acumula acá, ¡guau! Se llena de lodo. Pero como se dan cuenta que tiene una forma cónica, ¿qué pasa? Cuando llega un momento en el que se satura, abrimos la llave y todo el lodo sale por acá. Por eso es que se han dado cuenta de que el biodigestor, perdón, tiene acá su tubo, ¿eh? Tiene su tubo. Nosotros destapamos esto y, perdón, nosotros lo dejamos tapado y con el peso del agua va a empujar al lodo y se va. Un tema hidráulico, nada más. Acá está, ¿ven? Igualito. ¿Para qué está esto entonces? Para cuando necesitas hacer un mantenimiento. Si se ha atorado acá adentro, algo ha venido, alguien ha comido algo muy fibroso, qué sé yo, o ha metido algo que no debe. Se atoró esto, entonces metes por acá un palo y mueves los lodos para que pueda ingresar el agua. Es la única forma de mantenimiento. ¿Cada cuánto vamos a abrir la válvula? Por acá está escrito en un momento. Entonces, se dan cuenta que el sistema es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es saber cuidarlo. Ok, mantenimiento de las UBS. El mantenimiento del biodigestor se hace dependiendo del uso y la carga. Abrir la válvula para que salgan los lodos por gravedad. Acá está mal, mira, acá tiene un chiquito, no hay caja. Si lo abres va a salir todo esto que está sucio y no es correcto que esté a la intemperie. Siempre tiene que estar en una especie de pocito o en una caja. Saldrán 2 o 3 litros de agua turbia. Después los lodos del color negro. ¿Me cuenta? Entonces, es como funciona. ¿Cada cuánto lo haces? Lo normal es que se haga cada año o cada 8 meses, ¿no? En función del uso. Cerrar la válvula cuando salga agua turbia. Entonces, lo abres, primero agua turbia, luego los loditos de color más negro, y luego cuando ves que vuelve a salir agüita turbia, ya lo cierras. Dice que si al salir la válvula, al abrir la válvula, no saliera lodo o saliera con dificultad, retiramos el tapón y introducimos un palo de escoba y removemos con mucho cuidado para evitar dañar. Entonces lo mueves y seguramente algo que está taponeado va a salir, ¡pum!, va a dejar hacer la purga. ¿Qué más? Se recomienda limpiar los biofiltros utilizando abundante agua después de cada 3 o 4 extracciones de lodo. Estamos hablando de 3 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el sistema se puede cargar. Estos microorganismos ya pueden madurar demasiado y no son tan eficientes. Cada 3 o 4 años abres la tapa del biodigestor y haces una limpieza y otra vez va a funcionar normalmente. Mantenimiento. No debemos maltratar el biodigestor por fuera, ¿correcto? Acá, por ejemplo, dice, cada año se realiza la limpieza del biodigestor. Y hemos visto, ¿no? Cada año limpiar el biofiltro, no. Cada año abrir los lodos. El biofiltro cada 3 o 4 extracciones de lodo. No se olviden. Y cuando se obstruye, ¿no? Ahí sí es necesario. ¿Cuándo también puedes hacer esto? Cuando por A o B alguien no ha escuchado y le ha puesto lejía, le ha puesto ácido muriático a su biodigestor y lo ha malogrado. Entonces ahí sí tienes que limpiar todo para que no esté lleno de ese veneno, digámoslo así, para los microorganismos, y luego funciona otra vez de manera normal. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Si se obstruye, desatorar con un palo. Si tú lo has secado el biodigestor, ¿qué haces? Rellenas con agua para reponer el volumen descargado de los biofiltros. ¿Qué más tenemos?
Siendo ya las 5, antes de continuar hay que darnos un pequeño break de 5 minutitos para poder continuar. ¿Les parece? Ya nos falta poquito nomás de eso. Y ya mañana vamos a tener examen de 2 módulos, ¿ah? Si es que acabamos esto. Entonces, 5 minutitos, por favor. A ver, correcto. Ahora, como se dan cuenta, al final el mantenimiento de las UBS de tipo arrastre hidráulico tiene mucho que ver con el no utilizar desinfectantes en la línea que va al biodigestor. Lo demás es común, como lo haces en tu casa, ¿no? Hay que limpiar, hay que trapear, hay que pasar lejía por un lado, por otro lado, hay que desinfectar, etcétera. Pero es importante, en este caso, el cuidado de los desinfectantes hacia el biodigestor y también el mantenimiento del biodigestor, vaciado y limpieza de lodos. Lo más importante es limpieza de lodos, cada 8 meses o un año, abriendo la válvula, y si no funciona al abrir la válvula, entonces hay que desatorarlo, introduciendo un palo por la tubería que se encuentra a uno de los costados, y luego, si por A o B ya madura demasiado el sistema, entonces al menos a la tercera o al cuarto año, lo que se tiene que hacer es se tiene que vaciar el biodigestor. El vaciado no significa sacar el biodigestor para botar el agua. Simplemente abres esa válvula de lodos y por ahí se va a ir vaciando. Y vas reemplazando con agua, obviamente que no tenga tanta concentración de cloro, y vas reemplazando con agua y luego ya cuando vayas utilizando el servicio, va a ir modificándose y volviendo a funcionar de manera normal. ¿Correcto? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Acá, por ejemplo, tenemos un sistemita con su biodigestor, le han hecho su techito, todo bien bonito. Acá lo importante, dense cuenta de que estamos con el biodigestor al costado de un talud. Llueve, el techito es para que no se moje acá, su cabecita, ¿no? Pero si acá no tienes una zanja de coronación, por ejemplo, o algo que impida de que se vuelva lodo, el biodigestor se va a malograr mucho más rápido, ¿correcto? Por otro lado, tienes su cámara de lodos. ¿Qué más tenemos acá? Extracción de lodos. Ya hemos visto cómo se hace la extracción de lodos. Acá está abriendo su válvula para que salga todo el lodo, ¿verdad? Acá están presentando su sistema de agua, ¿no? Ya esto ya hemos visto también. Igual, estos que son, igualito, cámaras de lodos. Lo mismo, válvulas con cámaras de lodos. Incluso ahora, el mismo, ah, vamos a decir, el mismo Rotoplas, por ejemplo, ya vende sus cámaras de lodo.
ya están listos, ya hace el huequito y ya está. Acá lo tapan, ¿ves? Todos hacen su techito, pero dense cuenta de que nadie hace su zanjita, es importante. Ya, si no haces una zanja, al menos una especie como una veredita, un sardinercito chiquito, para evitar de que el agua haga escorrentía alrededor e ingrese al biodigestor. ¿Correcto? Ahí está su sistemita, su UVS, bien bonito. Ok. Se debe colocar techo al biodigestor para evitar que se quiebre o se deteriore. Muy bien, se debe realizar mantenimiento a las UVS de las instituciones como de las casas comunales, iglesias y otros. Ahí está, ¿eh? Con su escobillita. Así se trabaja. Igual acá lo que le falta es la zanja o el pequeño sardín. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver si hay un video. Viendo la extracción de lodos. Yo les voy a mandar el video por el WhatsApp para ver. Pero acá quiero mostrarles algo más. Aprovechando que todavía nos faltan unos minutitos, encontré unas fotitos que espero les sirvan, tal vez para poder eh, conversar más que todo, ¿no? A ver, un momento. ¿Cuál es muchas veces la dificultad que tenemos? A ver, cuando nosotros hablamos, ajá, sí se ve, ¿cierto? Genial. Esto es lo que pasaba, por ejemplo, hace un tiempo en una de las localidades acá, ¿no? Este es su cámara seca de la captación y es lo que normalmente pasa. El tipo de válvulas por compuerta termina cediendo, termina rompiéndose en la llave. Interesante acá y rescatable es el tema de que tienen un conducto de sumidero. Eso quiere decir que cuando llueve, al menos el agüita se va por acá, lo rescatable, pero lo demás, todo está por corregir, ¿no? Desde las uniones, fíjense bien, uniones con pegamento hay que evitar, hay que tratar de manejar uniones de tipo rosca para el fácil cambio de las válvulas. Luego, esta de acá, captación, ¿no? Aquí están los llorones, se ha llenado, pero ya ha pasado acá, no hay tapa, acá el agua se ha empozado, está todo sucio. Entonces, este tipo de situaciones es la que debemos evitar o la que debemos cambiar en nuestras localidades. Ya para la parte práctica, si traen sus experiencias, si traen sus fotos del antes y después, algo para, al menos, ¿no? Mientras conversamos, mientras hacemos algo de conocernos, de ocio, vamos a estar todo el día, entonces, al margen de lo otro que podamos conversar mucho más, al menos para la clase, para no estar toda la mañana con talleres, traigan, cuéntenos, coméntenos sus experiencias. Esta, por ejemplo, está en Amarilis, pero ya hace cuántos años, yo estoy hablando de hace como 4 o 5 años atrás, en la anterior gestión. Seguramente ya se ha modificado hasta ahora, ¿no? O tal vez interviene un proyecto. Igual acá, ¿qué es lo que observamos? Tapas de concreto, llorones y directo, ¿no? Acá, si se dan cuenta, directo se va la línea de conducción. En este caso, no hay nada, acá no hay reglamentos, no hay diseño, no hay nada, porque en general los señores han tratado de subsistir y adecuarse con lo que tienen a las diferentes opciones que les ha dado. En realidad han visto una oportunidad de tener un sistema de agua y han tratado de adecuarse, ¿no? Y tienen su sistema de agua. Acá hay otro, ¿eh? Igualito. Llorones, está sin limpieza, sin desinfección. Al menos acá tiene su canastilla. El cono de rebose, al parecer está muy arriba. Las tapas están sin limpiar. Acá está, ¿eh? Esto es Amarilis, me parece. Entonces necesitaba un mantenimiento, ¿no? Ustedes ven, planteen qué cosa, y ya para cada uno de ustedes, qué cosa podrían utilizar, ¿correcto? Sistemas de cloración, y es lo que se estuvo instalando, ¿no? Acá tenemos un sistema completo, tiene todas las conexiones, que es lo que debería haber. Como se dan cuenta,
¿qué tenemos? Únicamente una válvula, pero lo demás es rosca. Es importante ese tema. Listo. Bueno, señores, ya de mi parte es todo y vamos a reunirnos la próxima clase. Vamos a mandar el material en un momento más por el WhatsApp. Muchas gracias.